conversaron de ti, que tú los alimentaste con panes de soledad. Me contaron que te vieron corriendo por Chañaral, que llevabas en las manos el barro de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en plena. Pueblo hundido, se le vino el temporal, arrasó con el salado, del puerto mejor ni hablar, perdida en la 5 Norte, viajando pa' Copiapó, cuando ibas a devolverme pedazos de corazón. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en plena. Transnacional, al Nelson lo asesinaron sin derecho a protestar. El día que tú elegiste, te fuiste de El Salvador. Las piedras de Cuesta Llanta se despidieron de ti. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en plena. En Porto algunos la escuchan, gritando su libertad. Me contaron que te vieron llorando por Chañaral, que llevabas en los brazos los restos de nuestro amor. A veces muero de noche, después ya me siento bien, soy como aluvión en plena. Muy buenas tardes, bueno, casi buenas noches, queridos amigos, amigas, queridos compañeros y compañeras. Estamos ya iniciando pasadita a las 8:30 nuestro conversatorio de hoy, que lleva por nombre Impuesto a los Superricos, proyecto de ley 40 horas. A nombre de la Confederación de Trabajadores del Cobre, las trabajadoras del cobre, les damos un cariñoso abrazo en la distancia. Solidarizamos como cada día martes con quienes lo están pasando mal, con quienes están sufriendo, por un lado, los embates de la enfermedad directamente, o los que han perdido algún familiar, algún vecino, vecina, algún compañero o compañera, y por supuesto a la inmensa mayoría de chilenos y chilenas que estamos sufriendo la estupidez, la inoperancia que ha tenido este gobierno para proteger a su pueblo con una política social clara y definida. Bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo, pero vamos a hablar de temas que son tremendamente importantes para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Este impuesto a los superricos, y además un proyecto que fue, cuando parecía al principio, cuando se planteó, parecía tan lejano, tan distante, y sin embargo hubo una reacción inmediata de los trabajadores y las trabajadoras que pudieron ver en las 40 horas en este proyecto una posibilidad de una calidad de vida muchísimo mejor. Está con nosotros Manuel Ahumada, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto en saludarte. Hola, Gloria, ahí. El micrófono. El micrófono. El micrófono. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también, la saludamos con un cariñoso y un abrazo a la distancia, Camila Vallejo, diputada de la República. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien aquí. Muchas gracias y gracias por la invitación a este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también está otro gran amigo nuestro, Daniel Jadwe, alcalde de la comuna de Recoleta. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy bien, Gloria. Un abrazo a Camila, a Manuel y a todos y todas quienes nos están mirando en este minuto. Bueno, vamos a partir nuestro conversatorio Impuesto a los Superricos, proyecto de ley 40 horas. Como les decía, es una mirada que hacemos hoy día en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis social y política, a proyectos que son tremendamente relevantes e importantes. Sabemos que Piñera sigue viviendo una crisis política de gobierno generada no esta vez por la movilización social del 18 de octubre, por este estallido que hubo, sino por haber sido absolutamente incapaz de impulsar una política de protección social de las familias, personalmente de la familia trabajadora, acorde con la magnitud de esta catástrofe. Piñera y Briones llevaron adelante una estrategia de goteo de los recursos en apoyo a las personas. Anunciaron grandes e impactantes planes, pero que en el fondo eran de muy bajo impacto social. En este escenario, desde el Congreso, la oposición parlamentaria comenzó a impulsar proyectos de apoyo social a sectores golpeados por la pandemia, la inmensa mayoría de la población chilena. Entonces se produjo un conflicto, ¿no es cierto?, entre una política social mezquina, proempresarial, y una agenda que el pueblo chileno estaba pidiendo que hubiera medidas de impacto. Y ahí se produce un elemento que es tremendamente importante, que es el retiro del 10% de las AFP, que claramente fue un golpe al modelo. Hablábamos de que se decía que era imposible, se decía que íbamos a entrar en una catástrofe económica, y sin embargo, hoy día los chilenos y chilenas han podido empezar a retirar este 10%. La votación y la aprobación de este proyecto puso en juego la cuestión ideológica del modelo. Por primera vez podíamos golpear a este modelo brutal y además el patrimonio empresarial y poder recuperar el derecho de los trabajadores a sus fondos provisionales. Y aparece ahora en estos tiempos de crisis los súper ricos. La justeza ética de un impuesto para financiar el gasto social de la pandemia. Y efectivamente empezó a aparecer en el imaginario de los trabajadores y las trabajadoras de que era justo poder gravar con un impuesto específico por una única vez a estos hombres y mujeres que son los súper ricos, familias poderosísimas que han manejado durante muchísimos años, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, y además han aumentado su fortuna en un 27%. Estos 7 súper ricos de nuestro país, que manejaban 21.000 millones de dólares, han pasado a 26.700 millones de dólares durante el periodo de la pandemia. Este aumento de ganancias de los multimillonarios en tiempos de crisis justifica absolutamente un impuesto al patrimonio como el que se discute en la Cámara, conocido como el impuesto de los súper ricos. Este proyecto, presentado por parlamentarios el 2 de junio, pretende crear un impuesto transitorio al patrimonio de las grandes fortunas de Chile, financiar una renta básica de emergencia para las familias afectadas por el COVID-19. De acuerdo a la iniciativa, el patrimonio de los superricos quedará gravado por una sola vez con una tasa de 2,5% del patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile. Entonces, se empezó a colocar en el imaginario de los chilenos y las chilenas que era posible conseguir este impuesto de los superricos. Como también fue posible hace algún tiempo pensar en un proyecto tan importante como las 40 horas, que en términos de la productividad decía que la gente no estaba trabajando bien porque está cansada, estaba agotada. Trabajar más no necesariamente hace que las personas puedan ser más productivas en su labor, y eso hay grandes estudios internacionales y nacionales que lo han señalado, y que precisamente la diputada Vallejo lo ha levantado una y otra vez a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, diciendo que efectivamente es una posibilidad de mejor calidad de vida para los chilenos y las chilenas. Además, impactaba en términos de salud, hablábamos de salud mental y física. Por ejemplo, el porcentaje de depresión en Chile ha aumentado exponencialmente, por lo tanto, una posibilidad de trabajar menos, tener mayor productividad, iba a tener impacto en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero además era un aporte a la equidad de género, porque aquí hablamos de corresponsabilidad y evidentemente iba a haber más tiempo para poder enfrentar la crianza de los niños, las niñas y los niños. Y eso además iba a aportar a equilibrar la distribución de roles. Y esto, si lo vinculamos a una serie de proyectos que nuestro también invitado Daniel Jado ha impulsado en términos de mejoramiento de calidad de vida, tanto como las farmacias populares, la universidad popular y distintos proyectos,
Nos enfrentamos en este panel a 2 hombres y una mujer que han impulsado durante todo este tiempo proyectos que apuntan fundamentalmente a mejorar la calidad de vida, sustantivamente mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras chilenas. En ese contexto se da este conversatorio, agradeciendo por supuesto a nuestros 3 invitados, y queremos darle la palabra a Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Y Gloria, gracias. Mira, tú haces una buena síntesis con varios datos relevantes. Primero, saludar a Daniel, saludar a Camila. Gracias por el tiempo. Sabemos de que están en mil cosas y enfrentando también los haters que decíamos vía redes sociales que tienen y que no son sabemos que aquí se está enfrentando, y un poco ese es el aporte que queremos entregar a este conversatorio también desde la Confederación, que tiene que ver con una cuestión, y lo hemos dicho en otros programas, que es profundamente de clase. O sea, que hay una disputa de la clase dominante versus la clase trabajadora, y a buena hora, siempre lo hemos dicho, incluso desde esta rebelión popular que se produce el 18 de octubre, nos empezamos a reconocer nuevamente los chilenos como pueblo, nos empezamos a reconocer como clase, ya nos reconocemos como clase trabajadora. Hoy día queríamos estos 2 proyectos no menores, pero dentro de un contexto dentro de esta disputa y el cómo se devela que quienes hoy día tienen más la avaricia de ellos a costa de los trabajadores, no permite, no van a estar nunca de acuerdo de alguna manera con que se pueda distribuir bien ese valor que generamos los trabajadores. Y quisimos abordar estos 2 proyectos porque uno, de alguna manera, se complementan con otro. O sea, cómo no abordar este proyecto tremendo que es la rebaja horaria, que de alguna manera da un poco de justicia respecto al valor del trabajo. O sea, y cómo no, más encima que a nosotros nos toca representar un sector que es el sector de la minería, donde hoy día, a propósito de la pandemia, en vez de generar el resguardo de los trabajadores, de proteger a los trabajadores bajo el argumento de las cuarentenas, hoy día tenemos, por ejemplo, en la minería, los trabajadores han tratado de implementar estos turnos de 14 por 14, o sea, 14 días trabajando, 14 días, entre comillas, de descanso o cuarentena, pero son 14 días de corrido trabajando 12 horas diarias. Entonces, esa es una cuestión absolutamente inhumana. Y da cuenta claro, y pueden decir, no, es que tenemos que resguardar la minería, pero sepan ustedes que la minería en todo este periodo de pandemia no ha paralizado. Y muy por el contrario, ha generado mayores niveles de producción. O sea, se ha producido más cobre que incluso el año pasado. Y tomando en cuenta que se ha reducido la dotación, aumentando los turnos, se ha reducido la dotación, donde han declarado incluso que se ha bajado la dotación, se habla, porque las cifras las esconden también, se habla de casi 1/3 de la dotación menos, bajando proyectos, bajando... Entonces, con un 1/3 menos de dotación, aumentando las jornadas laborales, aumentando los turnos, han producido más. O sea, siguen exprimiendo a los trabajadores, siguen generando utilidades grandiosas, y resulta que además tenemos que lamentar y decir que el 70% del cobre chileno está en manos privadas, donde esa minería privada no deja más allá del 7% de las ventas del cobre que ellos producen. Entonces, tiene que ver con una cuestión fundamental, que es justamente el valor del trabajo, como lo hemos dicho y como le hemos escuchado tanto a Camila como a Daniel, el cómo esta torta la torta de los ingresos está muy mal distribuida. Y el proyecto del impuesto a los súper ricos va en esa lógica, donde se plantea, o sea, imagínate, este impuesto se le va a aplicar, y ahí, bueno, Camila corregirá, Daniel también, se les va a aplicar a 1.900 personas de este país. 1.900 personas.
Y esas 1.900 personas, de alguna manera, si es que este proyecto ve la luz, significará una recaudación por única vez de 6.500, alrededor de 6.500 millones de dólares. Que eso nos permitiría de alguna manera el poder generar algunas situaciones como ingreso familiar y poder resguardar la vida y salud de nuestra población. Y a eso se niegan rotundamente, se niegan rotundamente. Se negaban rotundamente, bien lo decía Gloria, se negaban rotundamente al 10%, a recuperar el 10% de nuestros ahorros, y que hoy día, Daniel lo ha dicho muy claramente, ese 10% significa que los trabajadores ponen a disposición de sus ahorros para el consumo nacional 20.000 millones de dólares. O sea, y a raíz de eso se dinamiza la economía, y de alguna manera al final somos los trabajadores que estamos de alguna manera sorteando esta crisis, y desde quienes nos estrujan y desde quienes se apropian del valor que generamos los trabajadores, nada, o sea, todo para el bolsillo, y ojalá esta avaricia, ojalá puedan captar más, y así lo han hecho y han seguido captando más a propósito de la pandemia, del dolor de nuestro pueblo, del dolor de las familias, de las muertes, de la enfermedad y de la sobreexplotación. Entonces, ¿cómo no empujar? Y por eso hacer tanto énfasis, y quisimos hacer este programa de alguna manera para poder ayudar o aportar con un grano de arena en poder entender estos proyectos, poder entender que son proyectos que van en beneficio de la clase trabajadora, en beneficio de ese pueblo que hoy día está sufriendo, y va en la lógica de poder recuperar parte del valor que nosotros generamos como trabajadores y que está tan mal distribuido. Eso quería, Gloria. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, tenemos mucha gente que está viéndonos, nos han llegado saludos desde Buenos Aires, desde el Sindicato de Trabajadores Unidos, dirigentes de nuestras federaciones, directores nacionales, pero como les decía, todo el mundo quiere escucharlos. Así es que vamos a ir leyendo más adelante los saludos. Camila, ¿cómo hacemos esta reflexión en que los trabajadores y trabajadoras subcontratados, los más precarizados, son los que hoy día te están escuchando respecto de este tema? Muy bienvenida, Camila Vallejo. Muchas gracias, Gloria. Bueno, efectivamente este debate yo creo que se trata principalmente de una estructura desigual que tenemos en nuestro país, que ha sido así profundizada durante décadas, lamentablemente por este modelo neoliberal, y que en el contexto de crisis sanitaria se ha agudizado lamentablemente por la ineptitud, incapacidad, obviamente, falta empatía también de este gobierno, pero porque no tenemos un sistema garantizado por el Estado real de protección social para que el país esté en condiciones de enfrentar momentos tan críticos como una pandemia u otra situación, ¿no? Hablemos de otras situaciones, catástrofes naturales, por ejemplo. Entonces, finalmente lo que se pone como prioridad es esta idea dogmática de la reactivación económica como endiosada, ¿cierto? Esto va a solucionar todos los problemas, y quiénes son el principal motor de la reactivación económica o quién lidera aquello, son las grandes empresas, escondiendo el hecho de que detrás de esas empresas están los trabajadores y trabajadoras. Entonces se pone la priorización en eso, en vez de decir, bueno, primero está la salud y la vida de las personas, y obviamente teniendo personas, trabajadores y trabajadores sanos, obviamente también podemos pensar en una eventual reactivación económica como corresponde. Entonces, ha sido esa la lógica, lamentablemente, el principal costo lo han pagado los trabajadores y trabajadoras. Si hay empresas que han quebrado, principalmente son los más pequeños, las pymes, más que empresas son trabajadores y trabajadoras que han logrado buscar un tipo de ingreso de manera muy precaria. Y si es que hay medianas o grandes empresas que han perdido algo, se han recuperado rápidamente, incluso más allá de lo esperable. Y eso es lo que hemos visto desde marzo hasta la fecha, como grandes empresas que tuvieron pérdidas o caídas bursátiles, hoy día tienen una recuperación notable. Y en medio de un momento de uno diría, bueno, crisis social, económica, difícil, no, se han recuperado, aún en los peores momentos. Y por eso es que nosotros creemos y tenemos la convicción hace mucho tiempo de que
tiene que existir una verdadera reforma tributaria profunda, que termine con estas prácticas elusivas, porque si realmente las grandes empresas pagaran impuestos podríamos recaudar muchísimo más, incluso lo que estamos proponiendo ahora, que de alguna manera sea mayor, o sea, más progresiva. Y por cierto también en apuntar hacia mejores condiciones de vida en salud, educación, pero por sobre todas las cosas también en el tema laboral. O sea, la jornada laboral es una cuestión esencial, tiene que ver con el uso del tiempo. O sea, somos seres humanos, ¿no? Los trabajadores no son máquinas. Se requiere saber cuánto tiempo es necesario para poder descansar y recuperarse. Si un trabajador tú no le das ese tiempo, al día siguiente no va a ir decayendo, va a ir afectando su salud mental, va a ir decayendo su salud física, y por cierto además no va a estar disponible como corresponde para el trabajo. Se requiere saber cuánto tiempo se necesita para el ocio, para la vida familiar, para el cuidado y crianza de los niños. Si este país pusiera en el centro el objetivo del cuidado, de los cuidados, toda la estructura económica productiva tendría un rediseño necesariamente, ¿ya? Las jornadas escolares, las jornadas laborales, o sea, si pusiéramos el centro la importancia de cuidarnos, de cuidar a nuestros hijos, de cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro compañero, a nuestra compañera, a las personas en situación de discapacidad, o sea, la distribución de los tiempos y del trabajo y del sistema productivo sería totalmente distinto. Pero tenemos un modelo neoliberal que no apunta a eso. Entonces, la reducción de la jornada laboral básica era un mínimo, porque las 40 horas, la verdad es que es una demanda de siglos, ¿verdad? El problema es que tenemos jornadas muy largas. Y ese proyecto, bueno, está en el Senado. De hecho, aprovecho de decirle a todos los que nos están escuchando, que me han preguntado, ¿qué pasa con las 40 horas? Bueno, nosotros lo aprobamos en la Cámara, pero está en el Senado, está parado, y escríbanle a los senadores y senadoras de la Comisión de Trabajo que lo pongan en tablas, particularmente a su presidente, Juan Pablo Letelier, porque de verdad necesitamos reactivar ese tema. Y el impuesto a los superricos es una forma en este contexto de afrontar lo que le decía anteriormente. O sea, está bien, requerimos avanzar una reforma tributaria, pero en este momento algo que es rápido, urgente, es recaudar de los grandes patrimonios para poder ir en ayuda a las familias y que puedan tener una reactivación familiar, por decirlo de alguna manera, como corresponde. Y esto afecta a un poquito menos de lo que decía Manuel, son como 1.570 personas que tienen un patrimonio sobre los 22 millones de dólares. Estaríamos hablando, descontando las típicas elusiones, evasiones tributarias que se producen, estaríamos hablando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de posible recaudación. Y estamos hablando de un porcentaje de la población que, bueno, el 0,1% de la población más rica adulta de Chile concentra el 34% de la riqueza privada neta. O sea, el nivel de concentración de la riqueza es brutal, y por eso son tan pocas las personas. Y es importante que se pongan, es importante porque toda esa riqueza, ese patrimonio que han generado, no ha sido solo por su ahorro, ha sido también de la riqueza que han generado, pero mayoritariamente de la apropiación de riqueza ya existente. Y además de uno de los mecanismos más comunes que opera en Chile es la extracción de renta, los mercados monopólicos, los recursos naturales, el uso de información privilegiada. O sea, no es que hayan sudado la gota gorda para tener un patrimonio de 22 millones de dólares, ¿ya? Eso es evidente. Y por lo tanto, se requiere que un 2,5% no es nada para ese nivel de patrimonio, por una sola vez al menos, ¿cierto? Después hablaremos de otras reformas tributarias más profundas, se pongan para poder hacer que el Estado cuente con mayores recursos y apoyar a quienes lamentablemente siempre han terminado pagando los costos de las crisis, que son las y los trabajadores. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, si pusiéramos en el centro a las personas, las cosas serían muy distintas, nos decía la diputada Vallejo, pero además nos ha dado una tarea, así es que no hay que olvidarse. El proyecto de las 40 horas está en el Senado, hay que escribirle a los miembros de la comisión, tenemos que hacernos cargo de una herramienta de presión permanente. Bueno, herramienta de presión permanente que hemos visto en tantos proyectos, cuando lo hemos visto al alcalde de Recoleta levantando proyectos y todo el mundo reclama, dice que no es posible, y cuando a la vuelta de la página de los pocos días vemos tremendos proyectos que se impulsan. ¿Cómo estás, Daniel? Qué bueno que estés con nosotros, tanto como está la diputada Vallejo, también estamos muy contentos aquí, nos están llegando por chat muchos saludos y felicitaciones, así que te damos la palabra, Daniel. Bueno, primero agradecer la invitación a Manuel, a la CTC, saludar a Gloria y por supuesto a la compañera Camila.
saludarla y agradecerle todo lo que está haciendo por el mundo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Tocar los dos temas de manera muy rápida, pero con una mirada más de mediano y largo plazo. Camila ha puesto sobre la mesa la realidad de hoy, y es absolutamente indiscutible todo lo que plantea. Pero además el tema de las 40 horas va a ser un proyecto que irá a durar poco tiempo después de que se aprobara, para ir a la siguiente baja, a las 36 horas. Y yo lo quiero plantear así porque efectivamente cuando uno mira, hoy día tenemos plena conciencia de que el mundo de la empresa no va a volver a contratar a todos los mismos trabajadores que desvinculó con esta crisis. Aquí va a haber un aumento significativo del desempleo estructural que podría estar llegando en los próximos 5 años a entre 7,5 y 8% de desempleo estructural, es decir, que gente va a estar estructuralmente fuera del sistema de trabajo. Y si esto uno lo complementa con el salto tecnológico, el reemplazo del trabajo manual por el trabajo robotizado y del trabajo intelectual por la inteligencia artificial, que son dos cosas que están pero en pleno avance, nosotros podríamos pensar de que aquí a 10, 15 años el desempleo estructural podría fácilmente ubicarse en torno a los 2 dígitos, al 10%, ¿no? Que hoy día genera casi una alarma pública cuando se plantea. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo nos imaginamos una sociedad que va a tener un desempleo estructural más grande? ¿Cómo nos imaginamos una sociedad en donde la empresa además está desarrollando una serie de tendencias para poder resguardar sus tasas de utilidad, traspasándole la parte final del proceso productivo al consumidor para que trabaje gratis para la empresa, ¿no? Antes comprábamos los muebles terminados, hoy día los compramos desarmados y los armamos nosotros en la casa, ¿no? Hoy día vamos al supermercado, nosotros nos embolsamos las cosas, nosotros pasamos por la caja, nos cobramos, les pagamos y nosotros ya hacemos toda la parte final, nos echamos la benzina, ¿no? en la bencinera. No solo eso, ya el cine va a poder desaparecer, está llegando Netflix a la casa, entonces la empresa está mirando, ¿no? Una serie de transiciones productivas que nos van a llevar a disminuir la cantidad de seres humanos que van a ser indispensables para el mundo productivo del mañana. Hay un escritor israelí, Hariri, que plantea que uno de los grandes desafíos de hoy día es que esta clase trabajadora explotada, la cual, por ejemplo, nuestro partido ha querido representar, ¿no? De manera más cercana y fiel durante los últimos 100 años, empieza a correr serio riesgo de poder transformarse una parte de ella en clase trabajadora irrelevante. No va a ser necesitada. Entonces aquí vamos a tener que empezar a hablar no solo de la reducción de jornada para defender las plazas de trabajo, vamos a empezar a hablar muy luego de una renta básica universal. Nos vamos a necesariamente, y ojalá sea en este proceso constitucional, a hablar de la renta al trabajo doméstico y al trabajo de los cuidadores, que es un trabajo invisibilizado, que es un trabajo esclavo y que es producto de la extensión del patriarcado en la figura del, entre comillas, matrimonio. Y vamos a tener que, sin lugar a dudas, empezar a hablar también de la reducción de la jornada mucho más allá de las 40 horas. Por lo tanto, esto es un tremendo primer paso y que hay que darlo, y que hay que darlo rápido, y hay que presionar para que se haga. Porque si no, vamos a estar siempre demasiado retrasados respecto de la evolución que va teniendo el mundo del trabajo, ¿no? Para esto, yo, formidable, encuentro notable que el impuesto a los súper ricos hoy día se plantee en el 2,5 por una sola vez a estas 1.500 y tantas personas. Pero aquí hay cerca de 19.500 personas que tienen un patrimonio sobre los 5 millones de dólares. Para el futuro, uno piensa no en un 2,5, en un porcentaje quizás podría ser bastante menor, pero que debería convertirse este proyecto que hoy día es para, entre comillas, salvar la debacle económica de hoy, para que al menos los súper ricos de este país pongan algo parecido a lo que han puesto los trabajadores. Imagínate que el acuerdo de la concertación con el gobierno son 12.000 millones de dólares para 18 meses. Los trabajadores y las trabajadoras de Chile pusieron 20.000 millones de dólares en 2 meses a través del retiro del 10%. Aquí lo que estamos hablando es de que los súper ricos pongan 6.000 millones de dólares después de años y años de ir acumulando, y con una característica:
no es un impuesto expropiatorio, ni el que se plantea hoy día, ni el que se plantea en el futuro, porque efectivamente el impuesto a los super ricos está distribuido en propiedades, en acciones, en bienes de capital que rentan, ¿no? Y rentan aproximadamente entre un 5 y un 6% anual. Por lo tanto, cuando uno les está planteando una de 2,5, está hablando de menos del 40% de lo que ese patrimonio genera al año. Por lo tanto, el patrimonio sigue creciendo más rápido incluso, ¿no? Que lo que se le quita, ¿no? Por lo tanto, creo que son dos proyectos esenciales para poder mirar el futuro más allá de la coyuntura, ¿no? Y yo valoro sobre todo que la compañera Camila y que el partido sean las puntas de lanza de este proyecto, que están como única fuerza imaginándose el país del futuro que vamos a necesitar. Muchas gracias, Daniel, qué importante lo que tú dices, una punta de lanza para el país que vamos a necesitar, con todos estos cambios que están planteando. Sin embargo, nos hemos visto tremendamente golpeados, Manuel, precisamente el impacto que ha tenido en el trabajo, en nuestros trabajadores de sobreexplotación, y con esta posibilidad de que exista mayor demanda por la recuperación de China del precio del cobre y del volumen del cobre. ¿Cómo ves en ese escenario la opinión de Codelco, la mirada de la empresa? ¿Cómo se ve hoy día? Se ve, es que no hay novedad bajo el sol por respecto, lamentablemente, mira, se ha logrado mantener en el tiempo una gesta tremenda y estructural que la planteó Salvador Allende, como fue la nacionalización del cobre, y que hoy día la expresión que tenemos de esa nacionalización es menos del 30% a través de Codelco. Pero también como trabajadores lamentamos que Codelco de alguna manera también está siendo permanentemente amenazado, y también sus ejecutivos actúan prácticamente como actúa la industria privada, y también en permanente amenaza, y también en la práctica el cómo se ha ido incluso privatizando Codelco, y lo hemos dicho varias veces en este programa, a través del subcontrato. O sea, hoy día las empresas proveedoras o contratistas facturan mucho más y se llevan más utilidades de las que se lleva el Estado a propósito de los excedentes que genera Codelco. Aún así, ya los excedentes que genera Codelco han significado un tremendo aporte en la historia de Codelco. O sea, se habla de más de 150 millones de dólares desde que fue nacionalizado el cobre hasta la fecha, el aporte que ha entregado Codelco al Estado. Y mira, Camila planteaba un tema y lo decía, lamentablemente no tenemos empresas o empresarios que le pongan o le den valor o generen o planteen un modelo de desarrollo generando valor agregado, sino que tenemos efectivamente empresarios rentistas, o sea, tenemos rentistas, no generan valor a las cosas. Y en ese mismo sentido de lo que planteaba Daniel, o sea, no hay una proyección de generar empleo y darle valor agregado, a pesar de que tenemos toda la estructura, nuestros recursos naturales, podemos generar todo un modelo de desarrollo distinto, generando empleos de calidad. Una cuestión que ponía en el centro Daniel ahora es justamente el tema de poder tener un sistema de seguridad social que es fundamental, y todo esto se nos cruza en un contexto a propósito de los proyectos, pero también se nos cruza en un contexto, como lo hemos calificado desde el mundo del trabajo, la madre de las batallas, que es el proceso constituyente. O sea, el 25 de octubre es fundamental para los trabajadores, es fundamental para empezar a generar las reglas del juego y poder construir una sociedad donde pongamos en el centro al ser humano. Y a veces nos cuesta, nosotros parecemos discos rayados planteando este tema, pero es brutal el tema de los recursos naturales. O sea, imagínate que hemos llegado a niveles que ni siquiera tenía Chile cuando el salitre estaba en manos de los ingleses, en el tema de los recursos naturales. O sea, en la época del salitre,
a propósito del valor del trabajo, ahí había una lógica de que las empresas transnacionales aportaban un 30% de las ventas del salitre, con todo lo nefasto que eso significaba, y esta lógica de que el pueblo tenía la lógica de poder incluso nacionalizar esa riqueza, y ya nos han contado en la historia de Chile el tema de la guerra del Pacífico, que nunca fue guerra del Pacífico, sino que era la guerra del salitre, era producto de eso. Cuando los gringos tenían, antes de la nacionalización del cobre, tenían en manos la totalidad del cobre, en esa época el aporte que se generaba al Estado era un poco más del 20% de las ventas. Y hoy día la minería privada aporta cerca del 7% de las ventas del cobre. Y tirando lápiz así rápido, sin ser economista ni nada por el estilo. O sea, imagínate, Chile está llegando a niveles de 5.600.000 toneladas de cobre anuales. O sea, es un robo, pero tremendo. Cuando hablamos, por ejemplo, imagínate, este impuesto a los super ricos, que es una recuperación insistimos, del valor que genera el trabajo. Imagínate que hoy día la minería privada anualmente se está llevando cerca de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares anuales, que podrían quedar y deberíamos de administrar como Estado, como sociedad. Entonces, de alguna manera esto devela, y por eso es tan importante el poder empujar por una cuestión de justicia, por una cuestión de tiempo. Lo explicaba muy bien Camila respecto a hoy día, a todo, y cómo se complementa Camila con Daniel a propósito del valor también del trabajo doméstico, el cómo se complementa el poder tener mayor espacio, una cuestión que es fundamental. Nosotros conmemoramos como trabajadores todos los años el 1 de mayo. El 1 de mayo, que esa es una reivindicación histórica del 888, que es tener 8 horas de trabajo efectivo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, y que las 8 horas de ocio tienen que ver también con el desarrollo del país, el desarrollo del conocimiento. Entonces, y hoy día estamos hablando de que los trabajadores están trabajando más de 12 horas. En minería trabajamos 12 horas efectivas. 12 horas efectivas. En traslado nos piteamos 2 horas, o sea, estamos 17 horas fuera de la casa. 17 horas fuera de la casa. Y al final eso empieza a impactar ¿en qué? En educación, porque en definitiva las educadoras o educadores de nuestro país, al final, o los colegios se nos empiezan a transformar en guarderías, y no efectivamente en esta lógica de poder de alguna manera educar, desarrollar el conocimiento, de poder generar. Entonces todo está vinculado con todo. Y por eso es tan urgente y tan necesario de alguna manera que cuando se plantean este tipo de proyectos que son de absoluta justicia, de absoluto sentido común, vemos el cómo reacciona la contraparte, y de alguna manera nos permite de que ese despertar de Chile que se produce a partir del 18 de octubre nos sigue abriendo los ojos, y ojalá no los cerremos más, y hasta construir una sociedad mejor. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, nos han llegado saludos de distintas partes de Chile y de distintos lugares también del continente, de México, República Dominicana, Argentina. La verdad es que este panel se ha puesto súper interesante porque todo el mundo quiere escucharlos. Entonces, y sé que los tiempos están acotados, así que no vamos a poder dar lectura a todas las preguntas porque vamos a lo siguiente. Daniel Jaude decía que vamos a entrar a un proceso de transiciones productivas, donde van a aparecer grandes temas. La pregunta es para Camila, la reflexión, porque él nos hablaba del futuro. ¿Hay posibilidades, Camila, de efectivamente avanzar en proyectos que puedan implicar renta para las cuidadoras, renta para el trabajo doméstico? ¿Existe el ambiente cultural? ¿Es posible avanzar en esos temas hoy día? Ahí sí. Mira, yo creo que nuestro país, particularmente nuestro pueblo, ha demostrado ser capaz de grandes hazañas, proezas a través de su movilización social, de la presión que se ha generado, de los niveles de conciencia que se han ido generando después de años de movilización, de organización social, de organización popular.
La lucha feminista, además, que ha puesto en el centro del debate la necesidad de superar este Estado y este sistema patriarcal también para alcanzar una democracia, si al final no se trata solo de superar el neoliberalismo que ha mercantilizado hasta todos los ámbitos de nuestra vida, sino que también de superar el sistema patriarcal, que es anterior al neoliberalismo e incluso el capitalismo, para tener una democracia plena. Y en ese sentido, obviamente, la reivindicación por el reconocimiento del trabajo que realizan lamentablemente durante la historia principalmente las mujeres, o casi exclusivamente las mujeres, que el trabajo doméstico y de cuidados tan fundamental para la generación, incluso de mercancía, si uno pone en ese plano la fuerza laboral masculina. Entonces, aquí hay un debate que se ha instalado con mucha fuerza en las organizaciones feministas, y por cierto que hay condiciones absolutas no solo para apoyarlo en términos políticos, sino que para empujarlo en cuanto es una necesidad. Y yo creo que obviamente no va a ser una iniciativa que venga del presidente de la República actual que tenemos, pero sí es un tema, no sé, obvio lo que dije, pero no va a venir, pero yo creo que desde las organizaciones sociales y desde los partidos políticos de izquierda, progresista, estamos y tenemos esa tarea de empujarlo, y pensando obviamente en un próximo gobierno. ¿Para qué voy a mencionar aquí? Que además está un posible candidato presidencial, el compañero Daniel, pero más allá de eso, y lo digo con mucho cariño porque creo que sería además una gran candidatura, es algo que nosotros hemos planteado, hemos debatido como partido y también las organizaciones feministas. Pero no solo eso, o sea, yo creo que tenemos que avanzar mucho más allá, y no se trata solo, como les decía, del reconocimiento del trabajo doméstico, sino que repensar nuestro sistema completo en torno a la importancia de los cuidados, de la educación, de la salud. Creo que el modelo educativo también tiene que cambiar en esa línea. La educación tiene que ser también una educación afectiva, educación emocional, no puede ser solo meter contenido y cumplir con ciertos estándares como un regimiento de producción de profesional y técnico al servicio del mercado con limitaciones finalmente cognitivas, ¿ya? Porque no se desarrollan los otros aspectos de la vida. Y yo creo que ese debate también ha estado puesto fuertemente en los últimos procesos sociales, y por lo tanto tenemos un desafío ahí tremendo que yo creo que no es solamente posible en este momento de cara al proceso constituyente y las futuras elecciones, sino que es urgente y necesario. Gracias, Camila. Gracias, Camila. Bueno, Camila decía, y esta pregunta va para Daniel, Camila decía que si pusiéramos en el centro a las personas, las cosas serían muy distintas. Bueno, recién lo comentaba la diputada, que efectivamente, bueno, además estamos a puertas de un proceso constituyente, pero también de un proceso eleccionario. ¿Es posible levantar un proyecto país, Daniel, en que efectivamente podamos colocar al centro a las personas? Yo creo que sí. O sea, estamos viendo un minuto además muy particular, en donde cuando uno mira los últimos 30 años se da cuenta que ideas que hace 30 años solo levantábamos los comunistas y que eran ideas minoritarias. Si uno mira la demanda por nueva constitución, en el 90 la levantábamos nosotros y algunos grupos que ni siquiera se quisieron incorporar a la vida política porque encontraban que era ilegítima. Y todo el resto, el 90% de la sociedad, apoyaba a las fuerzas que creían que se podía salir de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para los crímenes de la dictadura, y ellos fueron los que tuvieron la confianza y el respaldo de la ciudadanía durante más de 15 años. El tema central es que perdieron esa confianza. Es que perdieron 1.800.000 votos, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación, y no son votos que se hayan ido a la derecha. Se fueron para la casa y el sistema político los perdió. La desilusión fue tanta que ni siquiera siguieron participando, ¿no? Y yo creo que hoy día, esas ideas, ¿no? Usted comprenderá que es súper distinto escuchar a Jimena Rincón hablando en contra de la AFP, porque fue una directora de AFP, ¿no? Que encontrar a la Camila, a la Carol o a cualquier comunista hablando en contra de la AFP, porque lo hemos hablado siempre. Es completamente distinto encontrar, hablando ahora en contra de la privatización de todas las empresas públicas, a un Lago, a un Frey, que privatizaron las carreteras, que privatizaron
las sanitarias, que privatizaron todo el sistema de salud y toda la educación pública y la destruyeron, que mirar hoy día a los comunistas que lo vienen planteando hace 20 años. Y yo podría dar bastantes datos más. Imagínense escuchar hoy día hablar de gratuidad de la educación cuando Lagos obligó a Álvaro Elizalde, actual presidente del PS, a firmar en el 93 el crédito comunal del Estado. El crédito solidario primero, y después el que se transformó en el CAE. ¿No? Bueno, estaban en una tesis completamente distinta y por eso perdieron efectivamente toda la confianza de la ciudadanía. Entonces, lo primero que hay que anotar es que hoy día la idea es que hace 25 años eran minoritarias, hoy día son mayoritarias. Y que lo único que seguimos teniendo, por A o C motivo, pido esta explicación a quien quiera, más confianza que los que se han repartido el poder durante los 20 años anteriores, ¿no? Y aquellos también que atornillaron al revés en el gobierno de la presidenta Bachelet cuando fue la primera vez que tuvimos esa vocación transformadora que algunos minaron desde dentro. Bueno, yo creo que hoy día están dadas las condiciones objetivas para poder avanzar, ¿no? Pero eso requiere de que cada uno de los que está viendo este programa, de que cada uno de las y los ciudadanos de este país reflexionen dónde han estado en los últimos 30 años y a quién le dieron su aprobación y su apoyo. El otro día en una plaza en Ñuñoa, una mujer me decía, yo he votado por la izquierda toda la vida y me siento desilusionada porque nunca hicieron nada. Y me preguntaba, mire, toda la vida usted ha votado por el PC. No, voté por la Concertación. Ah, no, pero el problema ahí es suyo. Si usted pensaba que cuando usted votó por Frei o por Lago estaba votando por la izquierda, el problema es suyo, no de ellos. Porque ellos nunca se plantearon la transformación del modelo. El otro día cuando yo me reía mucho a todo esto a partir de la discusión sobre la posibilidad presidencial, que Insulza saliera a decir que Jadwe no le gustaba. Menos mal, si yo fuera del gusto de Insulza y de Heraldo Muñoz, no tendría la confianza de nadie en este país. O sea, afortunadamente, no soy del gusto ni de Jimena Rincón, ni de Heraldo Muñoz, ni de Fuad Chaíd, ni de Insulza, porque ellos representan la complicidad perfecta de la derecha que nos trajeron hasta el 18 de octubre. Me está mirando con cara de retardo, compañero. Pero es real. Entonces, para que se dé este proceso de transformación, es la ciudadanía la que tiene que, efectivamente, querer un cambio, ¿no? Y tomar la opción y atreverse. Yo les tengo buenas noticias. En 8 años de gobierno comunal comunista en Recoleta no se ha perdido ninguna guagua hasta el día de hoy. No hay ninguna denuncia de que nos hayamos comido alguna guagua, de que la hayamos hecho desaparecer. Por lo tanto, todas las caricaturas que algunos pretenden inventar sobre que los comunistas no podemos gobernar, sobre que no sabemos, bueno, yo les digo que... Hay fotos tuyas comiéndote guagua, comiendo una guaguita, Daniel. Sí, yo vi un muro como el muro de Berlín ahí, separado en... En Recoleta efectivamente hemos aprendido, ¿ah? Y hemos mostrado a todo Chile que podemos gobernar para todos los chilenos, para los de derecha, para los de centro, para los de izquierda. En Recoleta los de derecha van a comprar la farmacia popular y a la librería popular. Los de derecha van a la Universidad Abierta de Recoleta a estudiar astronomía gratis, ¿no? De gente de Las Condes, de Providencia, de Santiago, que no tienen esas cosas en sus comunas. ¿Ah? Y cuando a uno le comentan desde todo Chile que les encantaría tener las mismas cosas que tienen en Recoleta, de Arica a Magallanes, para tener un país más justo, más humano, ¿no? Además más transparente, uno se llena de orgullo. Este es el programa del Partido Comunista, y los que se van a tener que atrever a votar por comunistas, hombres y mujeres, para que dirijan más comunas y para que dirijan el país, es la ciudadanía. Aquí hay una posibilidad concreta, pero los liderazgos y los procesos transformadores sin la ciudadanía no se pueden llevar a cabo. Si hay algo que los comunistas y las comunistas sepamos de primera, ¿no? Es que la moneda no se entra solo. Y no hablo solo de la coalición política y de la unidad social y política más amplia que podamos conformar. A la moneda se entra con todo el pueblo de Chile o no se entra. Bueno, con esa tremenda frase que está colocando Daniel, se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado, por ejemplo, con la altísima votación que ha tenido la diputada Camila Vallejo, digamos, siendo militante del Partido Comunista, y conectándose además con los temas, ¿no es cierto? Que eso resulta fundamental. A propósito de la conexión con los temas, Camila,
estamos hablando de que es posible en este desafío que viene con el salto tecnológico que va a venir, que efectivamente se va a producir un desempleo estructural que podría alcanzar los 2 dígitos en un corto plazo, hablamos un rango de unos 8 a 10 años. ¿Cómo va a responder el país? Bueno, aquí tenemos a ver, antes voy a hacer un pequeño paréntesis porque ustedes comprenderán que tanto la diputada Vallejo como el alcalde Daniel Jadue están muy, muy demandados. Entonces, nos acaba de decir Daniel que él tiene que retirarse a otra actividad, entonces le vamos a dejar, y pido excusas para eso, unas palabras finales, Daniel, que es la reflexión final. Solo darle las gracias a la CTC, a Manuel, a través tuyo, a todos los dirigentes y dirigentas de la Confederación, a Gloria por su habitual moderación, ¿no? Y a Camila por el tremendo ejemplo que da todos los días en la labor que le toca jugar hoy día representando a nuestro partido. Y un saludo a todos y todas, y espero que nos volvamos a ver lo antes posible. Les mando un abrazo y les pido disculpas por retirarme antes. Que estén muy bien. Gracias a ti, Chao, Daniel. compañero. Ya, chao Daniel. Disculpado con mucha pena aquí en los comentarios porque tenían muchísimas preguntas, pero en general podemos decir que efectivamente se han ido respondiendo las preguntas. Bueno, íbamos a la pregunta hacia Camila, a propósito que vamos a aumentar hacia un salto cuantitativo en términos del desempleo estructural. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Va a ser posible que podamos avanzar en mayores leyes de protección respecto de ello? Bueno, efectivamente lo que dice Daniel es muy cierto, y esto ha sido parte de los debates de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de los sindicatos, de las federaciones sindicales y de los encuentros sindicales a nivel latinoamericano e internacional, porque el mundo está rápidamente avanzando hacia allá, el desarrollo de las tecnologías, de la innovación, de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a los procesos productivos que van buscando las empresas también, porque apuntan muchas veces a la a mayor eficiencia en los procesos productivos, pero también a la maximización de la utilidad, es decir, aumentar ganancias, disminuyendo los costos. Apunta que, no sé qué tan rápido Chile, pero de todas maneras Chile también va a entrar en ese camino, tengamos un desempleo estructural mayor. Y si le sumamos además la situación de ahora que viene, donde hay 3 millones de desempleados, van a pasado la pandemia y probablemente ya están empezando a buscar puestos de trabajo, es que tenemos necesariamente que acortar las jornadas laborales para que se trabaje menos y mejor y para que haya más puestos de trabajo. Porque si no, no hay forma. O sea, primero hay una lógica de productividad creciente donde tú, obviamente no se trata de trabajar cero, pero si disminuyes la jornada, puedes generar mejores condiciones de productividad del trabajador y trabajador, porque obviamente hay menos cansancio, menos agote físico, mental. Si es que además lo acompañas de herramientas tecnológicas que sean utilizadas por la mano de obra, es decir, trabajadores y trabajadoras, obviamente mejoras aún más la productividad. Si refuerzas ese trabajo además con otras jornadas también igualmente cortas, puedes mejorar obviamente también la productividad. Entonces, si solo apuntamos a que la incorporación de tecnología, la automatización, vaya a que las empresas maximicen sus utilidades, porque claro, despiden gente, invierten inicialmente en la tecnología, pero a la larga eso lo van recuperando porque aumentan el valor agregado y generan más utilidades. Si no se distribuye esa utilidad en mayor contratación, es decir, con jornadas más cortas, en vez de generar desempleo, o por otro lado, mayores impuestos para que se garantice una renta básica universal a toda la gente que va a quedar sin trabajo, entonces vamos a tener un problema no solamente político, sino que social de envergadura muy grande. O sea, no podemos pensar en una sociedad que se desarrolle con un nivel de estructural de desempleo cercano a los 2 dígitos. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Dónde quedan? ¿Cómo se alimentan ellos mismos a sus hijos? ¿Cómo se sostiene una sociedad? Entonces, hay que prepararnos para eso. Y eso requiere, insisto, obviamente en leyes laborales que den más protección, en jornadas laborales más cortas que incentiven la contratación, que es lo que se ha hecho siempre cuando se redució la jornada laboral. Se han aplicado esas políticas justamente como políticas pro empleo, que más gente trabaje con jornadas más cortas y trabaja mejor.
O por otro lado, como te decía, con rentas básicas que permitan ingresos básicos a la gente que está desempleada. Y eso es algo que yo creo que tenemos que... Ha sido un debate anterior incluso al estallido social. En el estallido social se siguió dando a propósito de las 40 horas, y ahora después de la pandemia, con mayor razón. O sea, si no nos hacemos cargo de eso en un futuro gobierno y legislamos además en conjunto con un futuro gobierno sobre la materia, vamos a tener otro gran estallido social, y quizá duplicado, porque va a ser mucha más gente la que va a estar desamparada producto del desempleo y la falta de leyes de protección social. Gracias por esa reflexión. Y en ese contexto, Manuel, hemos sabido que los trabajadores han sido tremendamente golpeados, y eso también ha impactado a los sindicatos, a las confederaciones, a la organización de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo va a reaccionar, o cómo debiera reaccionar la organización de los trabajadores y trabajadoras para efectivamente poder aportar a paliar esta situación que se ve muy compleja en el mediano y corto plazo también? Sí, mira, a ver, y Camila lo plantea muy bien. El tema de la reducción de la jornada horaria hoy día genera más sentido que nunca, y es un elemento de urgencia a propósito de lo que estamos viviendo como pandemia, a propósito de la pérdida de empleo. Dos, en torno al mismo tema del desempleo, bueno, todos sabemos de que se ha entrado en el proceso de discusión del ingreso mínimo, y sería una de las cosas sería muy reduccionista por parte de las organizaciones sindicales que estuviéramos solamente abordando un reajuste del ingreso mínimo. O sea, la lógica es que el ingreso mínimo tiene que ser como mínimo sobrepasar la línea de la pobreza, o sea, porque si no, ¿cómo se subsiste? Y no solamente eso, sino que abordar esta temática en torno a qué es lo que va a pasar con el desempleo y lo que viene post pandemia, y ni siquiera post pandemia, si eso ya lo estamos viviendo hoy día. Entonces, iniciativas pro empleo y empleo de calidad, y que van directamente vinculados también con la productividad, como lo planteaba Camila, es de urgente revisión y definición. Y en ese sentido, a ver, las organizaciones sindicales no solamente nos podemos abocar, y yo creo que ahí también se están haciendo esfuerzos de organización. La organización sindical no solamente tiene que ver con el trabajador activo, el trabajador que tiene empleo, sino que las organizaciones sindicales tenemos que ver en cómo organizamos a los trabajadores como clase. Y un trabajador desempleado sigue siendo trabajador, y ahí tenemos que buscar la forma de cómo generamos organización, propuestas y presión para los desafíos que se vienen a propósito de esto. Entonces, la organización, estamos en eso, hemos estado las organizaciones sindicales apoyando desde las ollas comunes. Bueno, estamos con un problema ahí, parece, con Manuel. Nos estaba hablando de cómo han estado la presencia de las organizaciones sindicales desde las ollas comunes, cómo se han ido vinculando efectivamente con el movimiento social y con el movimiento de resistencia que se ha tenido que ir produciendo a propósito de esta crisis social de envergadura, que, como lo señalábamos al principio, ha sido claramente identificado tanto como por la diputada Vallejo como por el alcalde Jadwe. Aquí ha habido una ineptitud absoluta para enfrentar esta crisis de proporciones. Camila, estamos llegando casi al final. Parece que nos estamos quedando en este minuto las dos, porque Daniel se tuvo que retirar y Manuel, las algo mujeres pasó hasta el final. Eso, las mujeres hasta el final, pero Manuel parece que se cayó la señal. Yo te decía al principio que vamos a hacer una reflexión, decirte que hay muchísima gente que te manda saludos, ánimo, fuerza, coraje, que se sienten interpretados por lo que haces tú. Y qué importante es eso. Yo creo que un parlamentario, una parlamentaria que se vincula con lo que la gente necesita y siente, lo agradece. Como te decíamos al principio, hay una reflexión final. Te dejo la palabra para que puedas hacer aquello que te parezca destacable, enfatizar, conversar, hablarle a los trabajadores y trabajadoras subcontratados del cobre.
Pucha, son momentos difíciles. Quiero en primer lugar empatizar con la angustia, con la desesperanza a veces, con la frustración, la rabia, tantas emociones que se han venido cruzando, que hemos vivido, que hemos lamentablemente tenido que sentir desde el estallido social y sobre todo también en estos momentos donde han habido pérdidas de seres queridos, donde hay incertidumbre, donde no nos sentimos protegidos por las políticas de gobierno. Pero en segundo lugar también transmitir un poquito de optimismo. Yo tiendo a ser más bien siempre optimista. Creo que estamos avanzando de todas maneras como país, como pueblo. O sea, la situación de niveles de conciencia, de organización, de querer cambiar el estado de cosas ha ido creciendo muchísimo. Y este año, donde se conmemoran los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, justamente cuando el país y el pueblo logró no solamente soñar un país distinto, un país mejor, más democrático, sino que se dio a la tarea de realizar ese proceso de transformación que lamentablemente fue interrumpido por el golpe militar, cívico-militar. Pero conmemorando los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, a puertas del plebiscito de octubre, del 25 de octubre que se nos viene, donde por primera vez en la historia nuevamente podríamos, por primera vez en la historia podríamos decidir qué constitución queremos, pero además podríamos nuevamente con esto abrir las grandes alamedas, como dijo Salvador Allende. Y yo creo que hay que tomarse eso en serio, y creo que tenemos que jugárnosla por aprobar el plebiscito, el apruebo, el cambio de la Constitución el 25 de octubre, y por además llevar la mayor cantidad de representantes populares a la Convención Constitucional. O sea, que hayan representantes populares en la diversidad que tiene este pueblo para redactar la nueva Constitución es lo que es el acto más revolucionario que podemos hacer en estos momentos. Y que esa Constitución sea garante de nuestros derechos, que sea nuestra, que sea propia. Es algo que nos podría llevar obviamente a un estado de cosas muy distinto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora, aprovechar todos estos espacios de debate, de reflexión, de crítica también a lo que se está haciendo, pero también hacernos cargo de las transformaciones que tenemos que hacer, porque si solo nos quedamos en debate, en reflexiones, y no nos hacemos cargo de salir, ¿cierto?, a votar, luego de ponernos a disposición incluso los ciudadanos como candidatos y candidatas y asumir la tarea de las transformaciones que se vienen y que hay que empujar, entonces vamos a seguir delegando esa responsabilidad en otros. Bueno, yo creo que podemos hacer muchas cosas, tenemos procesos de cambio ahora que se nos avecinan en el corto plazo, hablaba del plebiscito, pero también las elecciones municipales, tienen que ir a votar en las elecciones municipales. Yo no entiendo cómo hay municipios y hay comunas donde solo vota el 20%. ¿Y qué pasa con ese 80%? ¿Por qué no están incidiendo en ese espacio de toma de decisión que es tan importante como lo son los gobiernos locales, donde se pueden empujar programas realmente populares, con más farmacias populares como se ha hecho en Recoleta, con ópticas populares, con universidades abiertas, etcétera? O sea, tantas cosas que se pueden hacer en lo local. ¿Qué va a pasar con el futuro parlamento, con el futuro gobierno? O sea, hay que empoderarse y hay que actuar, movilizarse, marchar, sí, pero también participar de esos espacios institucionalizados. Y si lo logramos como país, en su mayoría como pueblo, nos involucramos en esos procesos, yo creo que estaremos en condiciones realmente de hacer transformaciones profundas para lograr una democracia plena. Y eso significa mayor soberanía económica, mejor distribución de la riqueza, pero también mayor soberanía política. No delegar siempre el poder político en el 20 o 10% de la población. Eso, Gloria, saludarlos a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación a la CTC. Fue un gusto compartir, bueno, con Daniel, que se tuvo que ir, con Manuel, que lo perdimos, pero ahí está de nuevo. Saludar a todos recuperados, saludar a todos los que y a las que nos han estado escuchando y siguiendo en este programa. Y sí, seguiremos también en la batalla de la trinchera parlamentaria, que es terrible, es terrible. Ese congreso tiene mucho amarre, efectivamente, cuando la gente dice es inútil el congreso. Bueno, hay mucha razón también de eso, porque cada idea, cada propuesta
que uno empuja se demora muchas veces años en salir porque hay que mover una cantidad de cosas para que avance, pero ese esfuerzo igual de todas maneras merece ser realizado si es que logramos aprobar las 40 horas, y espero que sí, prontamente. Pucha que vale la pena estar ahí también, ¿ya? Y pucha que va a valer la pena también si es que aprobamos el impuesto a los súper ricos, así como lo hicimos más con la gratuidad en educación superior, que todavía falta, pero son cientos de miles de estudiantes los que hoy día están pudiendo estudiar gratis. En fin, creo que hay que darse a la tarea de disputar todos los espacios, por más a veces complicados y indeseables que nos parezcan. Bueno, hay que disputar todos los espacios para lograr los avances que nuestro pueblo requiere. Muchísimas gracias, Camila. Yo creo que ha sido muy iluminador lo que tú dices. Hay que disputar todos los espacios. El proceso constituyente es un acto revolucionario. Efectivamente, hoy día estamos a puertas del 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular, que marca un camino de dignidad. Hablabas de las grandes alamedas que se van a abrir. La verdad es que te agradecemos muchísimo es que estés aquí, porque además va haciéndole sentido a los trabajadores y trabajadoras que están escuchando permanentemente una crítica, no se hace nada, todo vale lo mismo. No es así, vale la diferencia lo que se está avanzando. Muchas gracias, Camila. Y bueno, lo recuperamos al presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, así es que, Manuel, de vuelta, te queremos escuchar este último tiempo de reflexión. Bueno, sí, me imagino que escuchaste las palabras de Camila, ¿no? A propósito de precariedad, y tuve un apagón y un problema con la red, pero bueno, eso también da cuenta que la tecnología sin duda ayuda, pero no suplanta lo presencial, que es absolutamente necesario. Estamos ansiosos de aquello. Sí, y bueno, estamos en el cierre del programa, me imagino, Gloria. ¿Estoy enchufado o no? ¿Estoy desenchufado? Sí. En el cierre. Primero saludar y agradecer a Camila, a Daniel por el espacio, por permitirnos también en conjunto y de manera pública poder entregar mayores elementos para los trabajadores y trabajadoras, para quienes ven este programa, y poder de alguna manera hacer fuerza conjunta. Así se logran los temas, así se vienen logrando los temas desde siempre, desde la historia de Chile, que cuando el pueblo se moviliza, al pueblo le hace sentido común el que se puede empoderar y podemos construir una sociedad distinta para todos, para las mayorías. La hacemos desde ahí, desde la organización, desde escoger bien, o sea, también asumir las responsabilidades que hemos tenido en escoger mal, y que tiene que ver con las culturas que se nos instalan. Saludar el tremendo trabajo que hace Camila y muchas diputadas y diputados que tienen un sentido de clase, un sentido de poder apoyar las causas, sobre todo de los trabajadores, de los más esforzados de nuestro país. Quiero saludar a propósito del proyecto, o sea, a propósito de Daniel y de las cosas justas, saludar el paso que dio la Municipalidad de Calama en torno a asociarse a la ACHIFAR, a la Asociación de Farmacias Populares, para empujar una cuestión tan tremenda hoy día para nuestro pueblo a propósito de las farmacias populares. Tenemos tareas, pues, bien lo planteaba Camila, o sea, presionemos al Senado, porque los argumentos los tenemos los trabajadores y trabajadoras, pero hagamos presión al Senado para que se ponga en discusión el proyecto de 40 horas. La rebaja horaria es fundamental hoy día para la reactivación, para poder generar empleo. Estar atento a lo que se plantea, presionar en torno a este impuesto para que nos permita ir en ayuda de los más necesitados, y obviamente a cuidarnos. Hasta el día de hoy no ha sido el gobierno ni nadie quien nos ha cuidado de esta pandemia, sino que ha sido la propia organización de las y los trabajadores en sus distintos espacios, ollas comunes, cabildos, asambleas territoriales y las distintas formas de organización que hemos tenido de alguna manera para empujar las cosas y también tomar precaución. Ojo con el rebrote, nada es casualidad, lamentablemente lo hemos vivido así, lo hemos desde hace un tiempo. Entonces
cuidarnos para poder estar saludables y poder de alguna manera ir en masa a votar el 25 de octubre en este plebiscito con gran masividad, superar con amplia mayoría el apruebo de ese enclave que nos instaló la dictadura de los 2/3, y votar por convención constitucional, y superar aquello, o sea, votarlo, no confundirnos con el tema de la convención mixta que quiere decir paridad. No se refiere a la paridad, sino que la convención mixta habla de poder tener parlamentarios y constituyentes. Entonces, nosotros queremos que el Parlamento siga cumpliendo su función. Ya apuntaremos en la discusión de más adelante si necesitamos, o sea, de que vamos a empujar que haya una sola cámara con representación de los pueblos originarios. Y ojo, no porque los pueblos originarios tengan que estar como por darle espacio, no, sino que los pueblos originarios tienen un conocimiento fundamental que requiere ponerse en el centro de nuestra sociedad respecto al cuidado de nuestro entorno, al cuidado de nuestra tierra, y ese conocimiento tiene que estar de alguna manera en la construcción de cualquier sociedad, y por eso es absolutamente, no solamente justo, sino que es absolutamente necesario de que estén nuestros pueblos originarios ahí aportando en la construcción de sociedad de nuestro país. Así que eso, hay tareas pendientes, tenemos que cuidarnos, tenemos que ir a votar el 25 de octubre, ojo que no nos bajen el plebiscito, y votar por la convención constitucional. Eso, Gloria. Muchas gracias, Manuel. Bueno, a propósito de lo que señalaba, todos ya sabemos que el Machi Celestino Córdoba ha depuesto la huelga de hambre. Ahí también hubo un trabajo de algunos parlamentarios, Carol Cariola estuvo ahí permanentemente viendo ese tema, y ha sido un pequeño triunfo, pero un triunfo al fin de la organización, porque fueron muchos los chilenos y chilenas que solidarizaron con esa causa. La unidad es la posibilidad de seguir avanzando, la responsabilidad, como decía Camila, que hay que hacerse cargo de motivar, salir a votar, participar, ser constituyentes. Hay una serie de desafíos que hoy día hemos tenido en este conversatorio que ha sido muy interesante. Sabemos que estamos en deuda con ustedes, los que nos escuchan, porque no pudimos dar lectura a todos sus saludos ni todas sus preguntas porque los tiempos estaban acotados, pero le invitamos ya nuevamente a Camila, queremos contar otra vez contigo porque efectivamente hay muchas preguntas y muchas ganas dentro de la agendada, de la apretada agenda que tienes. Te hemos visto con mucho trabajo, lo mismo que en el caso de Daniel y en el caso de Manuel. Bueno, Manuel lo dijo, nos estamos cuidando porque nosotros vamos a vivir, porque efectivamente tenemos que volver a hacernos cargo de nuestro propio destino. Así es que un abrazo para todos, para todas, para todes, y nuestro agradecimiento tanto a Camila, a Manuel y a Daniel por estar con los trabajadores subcontratados del cobre, los trabajadores más precarizados, los que a punta de lucha y de organización han ido ganando espacios fundamentales para la dignidad de ellos y de sus familias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.